El estudio de hoy lo he titulado Ocaso al mediodía. Está basado en Segunda de Reyes capítulo 23 y Segunda de Crónicas capítulo 35. Quiero mostrarte dos lecciones mientras el sol brilló vivazmente. Déjame dibujar de la biografía de Josías dos lecciones críticas para nosotros. Primero, lo que Dios ha escrito en el pasado nos enseña cómo vivir en el presente. ¿Has tomado nota? Lo que Dios ha escrito en el pasado nos enseña cómo vivir en el presente. Algunos dirían, la Biblia es un libro viejo. Es un libro viejo, pero tiene una fuerza inspiradora. Y según Hebreos capítulo 13, versículo 8, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No te olvides que el libro de Deuteronomio que fue descubierto mientras reconstruían el templo cambió la vida de Josías. ¿Cuántos libros tenemos? Tenemos muchos más libros en nuestra Biblia. ¿Cómo nos deberían impactar? ¿Te has preguntado esto? Pero otra lección crítica de esta biografía de Josías es lo que Dios ha prescrito en el pasado nos enseña cómo adorar en el presente. Decíamos en primer lugar, lo que Dios ha escrito en el pasado nos enseña cómo vivir en el presente, pero también lo que Dios ha prescrito en el pasado nos enseña cómo adorar en el presente. Nos enseña. Mira el versículo 19 de Segunda de Crónicas, capítulo 35. Segunda de Crónicas 35, 19. Dice la Biblia, esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Para Josías, esta era la manera de adoración ordenada por Dios. No había superstición, no había adoración a los ídolos, no había fórmulas mágicas ni ningún conjuro extraño en esta celebración. En cambio, había una adoración a la gracia de Dios al no tomar en cuenta a los israelitas cuando no habían seguido los métodos de Dios para la redención. La Pascua regresó a los días cuando los israelitas eran esclavos en Egipto. Como esclavos, a ellos se les decía, si quieren ser libres y estar a salvo, maten un cordero. Luego, pongan la sangre del cordero en los dinteles de las puertas de sus hogares. Cuando el ángel de la muerte se precipite sobre Egipto, cualquiera que tenga el dintel de su casa pintado será pasado por alto y liberado. La palabra hebrea para Pascua es Pesaj, lo cual para algunos significa saltar por encima. El ángel de la muerte vendría a sus casas y saltaría por encima de ellas cuando viera la sangre. Esa era la prescripción de Dios y Josías celebró en memoria de la gracia de Dios. Hoy celebramos una Pascua diferente, pero en muchas maneras es el cumplimiento de aquel prototipo. Celebramos la sangre del Cordero de Dios, quien llevó el pecado del mundo. Y aquellos que están escuchando esto, que piden la sangre de aquel Cordero para sus corazones, serán pasados por alto cuando estén parados ante Dios para rendir cuentas. Ellos serán libres para disfrutar del cielo por toda la eternidad. Hasta aquí estuvimos viendo las buenas noticias, donde Josías reforma la nación. Ahora vamos a comenzar a ver las noticias tristes. Josías ignora la advertencia. Desearía que este fuese el final de la historia de Josías. Qué gran conclusión hubiese hecho. Sin embargo, como lo hace con frecuencia la palabra de Dios, escoge no esconder sino exhibir las fallas de los hombres y de las mujeres. Por esa razón, la palabra nos alienta en lo que hay que hacer, así como nos advierte sobre lo que no debemos hacer. Mira por favor conmigo el versículo 20a de Segunda de Crónicas capítulo 35. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates. Ahora quiero que comprendas que esto está pasando en realidad 13 años después de la celebración de la Pascua.
13 años han pasado entre el versículo 19 y el versículo 20. Muchos de ustedes se pueden sentir de la misma manera y preguntar, ¿a dónde se fueron esos 13 años? Bueno, entre los versículos 19 y 20 la cinta está adelantada. Se nos dan los últimos días de la vida de Josías. En esa época Egipto va a la guerra contra el poder emergente, el cual un día será conocido como Babilonia. Continuemos con los versículos 20b y 21. Y salió Josías contra él, y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. La advertencia de Necao fue explícita. De hecho, Necao usa 2 veces el nombre de Dios, el nombre Elohim. Mira otra vez cómo dice Necao, Dios me ha dicho que me apresure. El verbo hebreo significa Dios me está presionando, me está urgiendo a que me apresure. Qué escena tan extraña y qué mensajero tan extraño que utilizó Dios para la advertencia. No obstante, la advertencia vino y Josías se negó a escuchar. Desafortunadamente, nunca se nos dice qué fue lo que motivó a Josías para luchar contra Necao. Quizás Josías quería un control más extenso sobre el territorio que ahora se encontraba disponible debido a la victoria de Babilonia sobre Asiria. Josías había sido sometido a Asiria, quizás ahora él podría incrementar su propio reino y su poder. No sabemos con exactitud. Los historiadores nos cuentan que Necao II fue un príncipe guerrero. También era un habilidoso hombre de negocios que consiguió 2 flotas de barcos para el comercio y para la exploración. De hecho, fue bajo su gobierno que los marineros fenicios navegaron por primera vez a África. Debes saber que en los planes de Dios, Egipto perdería en su batalla contra la joven Babilonia. Esto acabaría con su poder dominante en el Medio Oeste. Babilonia emergía como la palabra de Dios lo había profetizado. Babilonia llevaría al reino de Josías en cautiverio. Y uno de los jóvenes judíos cautivos, llamado Daniel, continuaría la historia desde allí. Dios sabía lo que estaba haciendo, como declara el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 26. Él determina los tiempos y los límites de cada nación. Él sabía que era hora que Asiria cayera y que Babilonia emergiera y que Judá fuera llevada lejos. Josías se puso en el camino de Dios al no escuchar la advertencia de Dios. Lee desde el versículo 22 al 24. Dice así, mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Meguido. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. De una manera general, el mensaje y el testimonio de la vida de Josías fue positivo. Puedo imaginarme a Jeremías hablando en su funeral con lágrimas en sus ojos. Mira, el versículo 25 al 27 dice, y Jeremías se endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Vamos a ver, ya para ir concluyendo con nuestro mensaje en el día de hoy,
3 advertencias para que los rayos del sol no se tornen en tristeza. Hay lecciones sin límites de tiempo para todos nosotros en la historia de Josías, para cualquier generación, sin importar cuán joven o cuán viejo puedas ser. Los actos finales de Josías presentan 3 advertencias claras para todos nosotros que deseamos caminar en la luz mientras Dios nos da vida. Déjame que te las comparta. La primera advertencia es que el deterioro espiritual que lleva a la desobediencia no ocurre sin una advertencia previa. Otra manera de decir esta advertencia es que el colapso espiritual nunca sucede de la noche a la mañana y nunca ocurre sin que Dios sea capaz de decirnos: te lo dije, te advertí, cuidado. Nunca desobedeces a Dios sin una amplia advertencia. De hecho, no existe eso de caer en el pecado. Caminas hacia él con tus ojos bien abiertos, corres hacia el pecado, dejas tu tarjeta personal o tu número de teléfono de manera que el pecado sepa dónde ubicarte, dónde buscarte, llamas al pecado para que sepa que estás disponible. El pecado puede comenzar con un pequeño acto, puede comenzar con una sola cita con una persona inconversa, solo un almuerzo con un hombre casado, solo un cheque rechazado, solo tal vez un sorbo o un trago, solo una revista, solo un recorte aquí y otro allá. Nunca digas una vez que te hayas varado espiritualmente o cuando te encuentras en bancarrota moral, solo sucedió tan rápido, no tuve opción. No, por favor, no digas esto. Este mismo mensaje es solo otra vez que Dios tiene para mostrarte una luz de advertencia. ¿Puedes verla? La advertencia para Josías fue de los labios de un inconverso. Fue una advertencia que se podría haber entregado a través de los verdaderos profetas de Dios. Jeremías estaba en el llamado, pero aún así nunca leemos que haya sido consultado. La segunda advertencia del colapso de Josías es que tomar decisiones sabias en la juventud no garantiza que decisiones sabias sean tomadas en una edad adulta. Mackintosh escribió hace un siglo atrás en su comentario Notas del Génesis, y él decía esto: más de una embarcación ha zarpado del puerto con un estilo galante, con todas sus velas desplegadas, con vitoreos y gritos, y con más de una promesa de un pasaje en primera clase. Pero qué pena. Tormentas, olas, rocas, arenas movedizas han cambiado el aspecto de las cosas, y la embarcación que comenzó con esperanzas ha acabado en un desastre. Esa es otra manera de decir que nunca hay un punto en tu vida cuando puedes pararte en el pasado. El Nuevo Testamento está repleto de exhortaciones para que el creyente esté alerta, para que esté en guardia. No te detengas hasta llegar a la línea final. Pero, como Pablo dijo, como un corredor olímpico, corres hasta la línea final para terminar bien. Hace poco miré la posta olímpica de mujeres 4x100. El soporte del equipo estadounidense estaba apresurando el paso, estaba volando. La competición le estaba respirando en la nuca. Durante los últimos 15 o 20 pasos, ella luchó contra las competidoras. La cámara de televisión la mostró haciendo muecas, estaba dando todo lo que podía dar, y ella ganó la medalla de oro. Esta es la imagen de la experiencia cristiana. Estamos corriendo, estamos compitiendo, estamos empujando y persiguiendo. Deseamos no solo comenzar bien, sino terminar bien. Por último, antes de mencionar la tercera advertencia, recordemos las dos primeras. Decíamos, en primer lugar, el deterioro espiritual que lleva a la desobediencia no ocurre sin una advertencia previa. Dios te está advirtiendo, cuidado. En segundo lugar, tomar decisiones sabias en la juventud no garantiza que se tomen decisiones sabias en una edad madura. La tercera advertencia
para que estos rayos del sol no se tornen en tristeza, es que el mejor momento para caminar con Dios no fue ayer ni otro día. El mejor momento para caminar con Dios es el de hoy. La advertencia final es que el mejor momento para caminar con Dios no fue ayer ni otro día. El mejor momento para caminar con Dios es hoy. Es el hoy. Mi casa de la infancia tenía una placa con una frase familiar similar. Estaba colgada donde todos la podían leer. Decía así: solo una vida, la cual pronto pasará. Solo lo que hagamos para Cristo permanecerá. No sé cómo ha sido tu pasado y nadie sabe cómo será tu futuro. Sin embargo, sé con la autoridad de la palabra de Dios que hoy es el mejor momento para caminar con Dios. David Livingstone, el famoso misionero que fue al África, escribió en su diario en 1871 estas palabras: «Oh Padre mío, ayúdame a terminar mi trabajo en tu honor». La única manera que tú y yo podemos unir las filas con las de David Livingstone es caminando con Dios hoy. Nuestra canción debería ser: en mi vida, Señor, sé glorificado, sé glorificado. En mi vida, Señor, sé glorificado hoy. Ojalá que este sea también tu sentir en el día de hoy. Si necesitas orar, si necesitas confesar tus pecados, si Dios te está advirtiendo, aléjate del pecado, porque hoy es necesario vivir para Dios. Padre, te alabamos. Gracias por tu palabra. Gracias por las advertencias que tenemos en tu palabra, que nos ayudan a vivir una vida agradable a ti. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad, restablece nuestra comunión contigo. Señor, ayúdanos a vivir para ti en el día de hoy. Y así, cada día, hasta que tú nos vengas a buscar o que pasemos a tu presencia. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.